Mis hermanos, el texto base que vamos a utilizar esta tarde es Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 23. Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 23. ¿Estamos allí? Amén. Leamos qué dice la palabra del Señor. Verso 15. Mateo 7, verso 15 al 23. Verso 15. Dice la palabra. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. El verdadero pueblo de Dios, el verdadero ciudadano del reino, juzga de una manera totalmente diferente a como juzga el mundo. Ellos juzgan de manera superior, como lo hemos visto clase tras clase, porque tienen una ética superior. Pero esa ética superior no es simplemente porque yo soy cristiano, yo juzgo con una ética superior, sino que esa ética superior fue dada por medio de la conversión en Cristo. Ellos no juzgan según las apariencias. Dios, como lo vemos en el capítulo 15, demanda a su pueblo que juzguen a los falsos profetas, que juzguen a los falsos maestros, que valoren su enseñanza a través de la Escritura. Ellos deben examinar detenidamente a aquellos que hablan en nombre de Cristo. Ellos deben examinar, valorar, profundizar en sus enseñanzas si ese que está hablando en nombre de Cristo no es un falso profeta, es una demanda. Dice, guardaos. Esto es un imperativo. Imperativo quiere decir mandamiento. Guardaos de los falsos profetas. Y él hace algunas descripciones aquí. El mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia de los falsos profetas o falsos maestros son los fariseos. Ellos eran especialistas en unas cosas y eran en mostrar una falsa piedad, en ser aplaudidos, halagados, adulados por los hombres. Esa es la recompensa que esperaban los fariseos. Ellos parecían ser hombres de Dios, piadosos. De hecho, en Mateo 5:20 dice que la justicia de los fariseos, utilizando una hipérbole, tendría que ser mayores a ellos si querían entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ellos por fuera eran justos. Ellos parecían que estaban haciendo lo correcto, pero sus corazones, Cristo lo llamó sepulcros blanqueados. Ellos estaban haciendo lo correcto por fuera, pero el espíritu con lo que estaban haciendo era malvado. Estos falsos profetas utilizaban ropajes muy sofisticados. Si pudieran ganarse el cielo con vestidos, los fariseos son los primeros que calificarían para esto. Eran ellos. Ellos parecían estar sedientos y hambrientos de instrucción. Todas las preguntas que le argumentaron a nuestro Señor parecían ser sabias, pero sus preguntas estaban cargadas de veneno. Cada una de sus preguntas estaban cargadas de veneno.
Ellos maquinaban con malicia del infierno cada pregunta. Ellos esperaban hacer caer a nuestro rey en sus trampas, disfrazadas de piedad. ¡Oh! ¡Qué hombres tan piadosos! Mira qué preguntas tan elevadas. Por fuera parecían que estaban buscando la verdad, que estaban realmente sedientos de un gran maestro. Pero, ¿quién puede engañar a nuestro Dios? Nadie. Él sabía cuál era el color de su corazón. Él lo conocía muy bien. Él sabía cada pensamiento que brotaba de su mente entenebrecida. El Señor sabía que ellos parecían tener piel de oveja. Pero ¿sabe qué querían ellos? Ellos querían sangre, porque eran lobos rapaces. Ellos eran lobos rapaces. Bien lo describe en la Escritura, guardados de estos falsos profetas que vienen vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Ellos quieren destruir. Los fariseos eran crueles, malvados, destructivos, vengativos, codiciosos. Eso lo describe a ellos. Y no por lo que hablaban, sino que su vida daba fe. Eso eran sus frutos. Su vida daba fe que ellos eran de esta manera. Pero a simple vista, sin conocerlos bien, sin relacionarse bien con ellos, parecían hombres piadosos. A causa de esto, del Rey, nuestro Dios, nos demanda a juzgar a nosotros, a los ciudadanos del reino, con un juicio superior que examina a los falsos maestros. Es una responsabilidad. Guardaos, guardaos. Esto quiere decir examinar profundamente a quien habla en nombre del Señor. Y que el principio principal, valga la redundancia, es a los falsos maestros, profetas, a los que prediquen en el púlpito, pero esto se extiende a toda la cristiandad. Un juicio no basado según sus apariencias, es un juicio basado según las acciones. El cristiano le demanda a su rey a examinar los frutos de aquellos que hablan de parte de Dios. ¿Y solamente los que se montan en un púlpito hablan de parte de Dios? No. Cada cristiano debería hablar de parte de Dios. Y su vida está hablando. Constantemente la vida del cristiano está hablando. Y esto es algo que repito constantemente. El mundo no lee Biblia. El mundo lee cristianos. Por eso es que nosotros tenemos que ser transparentes verdaderamente de lo que estamos profesando. Eres cristiano, tu vida tiene que dar fe de eso. Porque, hermanos, no podemos saber quién es un falso profeta simplemente por lo que hablan. Algunos son absurdamente descarados y sí lo podemos notar, pero la mayoría no pasa así. Tenemos que ver sus vidas, tenemos que ver sus frutos, tenemos que ver sus acciones, cómo se comportan en sus vidas. Y esto indica que hay que relacionarnos a profundidad para saber si alguien está caminando conforme a la verdad que dice profesar. Es una responsabilidad del cristiano. Porque ningún falso maestro va a llegar una mañana y va a decir, buenos días, soy un falso maestro. ¿Cómo está? Mi nombre es Lobo y mi apellido es Rapaz. No van a llegar así, ¿no? Y prepárense que este va a ser un momento que voy a hacer un culto de liberación, así que preparen sus carteras porque van a ser robados. No va a pasar eso. Y tampoco van a llegar a decir, a partir de ahora van a escuchar herejía tras herejía. Y yo voy a hablar no de la puerta estrecha, sino de la puerta amplia. Y mi doctrina los va a llevar directamente al infierno. Vengan, escúchenme. Por favor, esto es absurdo, eso no va a pasar. Aunque el absurdo es nuestra actualidad, realmente nuestra cultura. Pero generalmente no se va a presentar así. No podemos juzgar entonces en base a la apariencia. Cómo se viste, cómo hablan.
porque es una característica principal de los falsos maestros. Mira cómo habla. Mira, habla de la piedad y esas verdades achicadas en un lado y maximizadas en otra. Dios es bueno, sí, wow, mira, Dios me ministró esta mañana, pero es un Dios como terapéutico, un Dios que nos salva, un Dios que no tiene ira, un Dios que no te lleva al arrepentimiento, un Dios que no te ayuda. Te ayuda a algunos ciertos, parece una consejería mundana en el sentido, sí, ven, Dios te va a curar tu matrimonio, y no sabes si ese hombre o esa mujer son incrédulos. Ese Dios no sirve para nada. Y nosotros tenemos que juzgar en base a las Escrituras. Dice el verso 19, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios está interesado en el fruto, Dios está interesado que escudriñemos el fruto, porque dice, no sirve a alguien que no dé buen fruto, de hecho va a ser echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Oh, yo no sé si este hermanito, esta hermanita, este falso, este hombre que predica es cristiano y vive una vida terrible. Ve tu escritura. Por tus frutos lo conoceréis. Los conoceréis por sus frutos, por sus vidas. Y no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de hombres y mujeres que están esforzándose para vivir conforme a la verdad bíblica. Pero los falsos maestros son caracterizados por vivir vidas llenas de pasiones, de desplegado sus pasiones, helicópteros, aviones. Parecen un cristiano mundano, si eso pudiera existir. Las acciones de cada uno de las personas en total fluyen de sus corazones. ¿Tú quieres conocer si alguien ha creído en el Señor Jesucristo? Ve su vida. Voy a poner un ejemplo a los hombres casados y me voy a meter a mí en el paquete. Ustedes pueden ver cómo ellos tratan a sus esposas. Las tratan como vaso frágil. Las protegen física, financiera, teológicamente. Las dirigen a Cristo, a sus problemas. Ellas necesitan a Cristo igual que tú. ¿Cuánto tiempo diariamente le estás invirtiendo a su discipulado? Eso es un verdadero esposo cristiano. ¿Cuánto tiempo le estamos invirtiendo a nuestras esposas diariamente en su discipulado? ¿Te estás cerciorando que ella esté leyendo su Biblia? Y más importante, que le está atendiendo y la está aplicando. Eso hace un verdadero esposo cristiano. Pero eso no lo puedes saber si no tienes una relación profunda con esa persona para conocer su vida. O simplemente somos como los falsos maestros que hablan y hablan y hablan y hablan de teología. ¡Wow! Este hermano sí sabe. ¿Qué teología profesa? Pero no la vive. No sé si la vive, pero ese hombre es un hombre de Dios. Guardaos de los falsos profetas, de los falsos maestros. Si eres un ciudadano del reino, tu vida estará marcada por hechos. Tu vida estará marcada por acciones que verifiquen tu profesión de fe. Repito, no perfectamente, pero tu vida demostrará que te estás esforzando día tras día para glorificar al Señor en todas las áreas. Eso es un ciudadano del reino. Los ciudadanos del reino no actúan bien para obtener el favor de Dios, no. Ellos actúan bien porque su corazón fue cambiado. Ellos dan fruto porque el favor de Dios ya fue recibido en Cristo. Ellos no esperan más, ellos fueron recibidos ya en Cristo todo, capacitados. Y ellos desean tener una relación íntima con su Creador, con su Señor, con su Rey. Y esto es imposible ocultarlo. Una persona que día tras día se está esforzando porque su relación con su Rey, con su Dios, aumente. Esto se dará en evidencia, no se pueden ocultar. Hablar de buena teología y una vida que no se conoce sí se puede ocultar.
pero una persona que está caminando conforme a las verdades bíblicas, porque quiere una relación profunda con su Rey. Esto dará evidencia. A diferencia de los falsos maestros, que manipulan, que mienten, que engañan, que muestran sus pasiones descontroladas. Y estas son las que deben ser examinadas por un juicio superior. ¿Cuál es el juicio superior? Un juicio que venga de las Escrituras, un juicio que diga, wow, tú eres creyente, pero no te estás comportando como uno. Tú eres un falso maestro. Tú eres un falso creyente. Tú no has conocido al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabes? Tu vida lo demuestra. El juicio de la sabiduría de los ciudadanos del reino determinará quién es un falso maestro, un falso profeta o no. Espera un momento, hermano Rubén, para los que se estén preguntando esto. Me estás diciendo que para ser un cristiano, que para ser un verdadero cristiano, tengo que tener una vida de evidencia que lo demuestre. No solo basta con decir que soy cristiano, decir que creo en el Señor con mi boca, con mis palabras. La respuesta corta a eso es no. Pero la Biblia lo dice mejor. Verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, pareciera que los que dicen Señor, Señor quieren halagar al Rey. Y al decir Señor, Señor, están diciendo, respetamos al Rey, te adoramos, Rey, nos rendimos ante ti, Rey, voy a hacer lo que sea por ti, Rey, pero una cosa no voy a hacer por ti, jamás me someteré a tu voluntad. Oh Rey, Señor, Señor, un momento, pero a tu voluntad jamás me someteré. Yo predicaré en tu nombre, yo profetizaré en tu nombre, yo echaré fuera demonios en tu nombre, yo haré muchos milagros en tu nombre, pero no me someteré a tus mandamientos, jamás, y no te atrevas a pedírmelo. Eso, así son los falsos maestros, los falsos cristianos. Sus vidas dicen Señor, Señor, pero sus vidas demuestran algo, que odian al Rey. Lo aborrecen de tal manera que no permiten que Él gobierne sus vidas. Estos son los falsos maestros. Ellos no les interesa tener una relación íntima con el Rey, porque sus corazones están lejos de Él. Están lejos de Él. Ellos aparentemente se visten de piedad, se escuchan como cristianos, pero sus vidas dicen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos no juzgan sus vidas conforme a la verdad bíblica. Ellos viven según sus pasiones. Ellos se deleitan según sus pasiones. Ellos extienden su reino. Así que no sirve de nada decir, yo soy cristiano, todo el mundo, no, Cristo, Cristo, Cristo. ¿Has visto mis redes sociales? Es cristocéntrica. ¿Has visto todo lo que hago? ¿Y tu vida? ¿Y tu vida? ¿Cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus padres? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Realmente Cristo es tu Rey? Porque tu vida está diciendo todo lo contrario. Hermanos, para este grupo de cristianos falsos, para este grupo de profetas falsos, existe una sentencia. Verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Esa es la sentencia de los falsos maestros, de los falsos cristianos
Apartados de mí, hacedores de maldad. Existen entonces dos grupos según este texto. Aquellos que se someten a la voluntad de Dios, aquellos que son el pueblo de Dios, aquellos que son los ciudadanos del reino, o los otros que son sus enemigos. ¿Tenemos una relación verdadera con Cristo, con nuestro Rey? ¿O somos sus enemigos? No existe intermedio, no existe, yo me voy a someter a Cristo después. Yo creo que esto es verdad. Yo creo que, bueno, en ese momento yo aceptaré esta verdad. No. El verdadero creyente ama, se deleita en obedecer a su Rey. Y esto es una característica palpable en cada uno del pueblo cristiano. Y algunos pueden decir, wow, he hecho esto toda mi vida. Tengo 15, 20, 40 años creyendo esto. ¿Cómo cambio? Sé que tengo que hacerlo. Arrepiéntete si eres un verdadero creyente y empiézalo a hacer desde hoy. Desde hoy. Muchas veces lo que no nos permite seguir en nuestro caminar cristiano es el orgullo. Arrepiéntete. Arrepiéntete, sigue. Si eres un verdadero ciudadano del reino, estás capacitado para ir a ese nivel. Recibiste todo, absolutamente todo, como dice en Judas, que recibiste la fe completa, no necesitas absolutamente nada. Estás capacitado completamente en Cristo para hacerlo. Los verdaderos ciudadanos del reino no solamente escuchan y hablan de su Rey, no solamente dicen Señor, 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 Señor. No. Ellos aman someterse a su Rey. Ellos se complacen en hacer su voluntad. Ellos escuchan el consejo conforme a la Escritura y se someten a ello porque es un deleite. No sin luchas, porque el Señor también nos va transformando en ese proceso de santificación. Pero lo hace. Y un verdadero ciudadano del reino se caracteriza por eso. Así que el punto principal de esto es ¿cómo juzgar? ¿Cómo juzgan los ciudadanos del reino? Y no es según las apariencias, no es según cómo se visten, no es según lo que hablan, es según cómo viven. Y es un imperativo y es un mandamiento. Los ciudadanos del reino viven conforme a la verdad bíblica, juzgan conforme a las Escrituras, no conforme a las apariencias, y presentan a su Rey. Esa es una frase que me encanta, siempre la recuerdo. Nosotros tenemos que vivir corandeo, ¿cierto? Frente a la cara del Señor, pero también tenemos que vivir en esta actitud. ¿Conoces a mi Rey? ¿Conoces a mi Rey? Esa es una actitud siempre que tenemos que vivir. ¿Conoces a mi Rey? ¿Quién es tu Rey? El que me cambió, el que ha sentado las bases, ha cambiado mi corazón, y me ha dado una nueva vida para vivir solamente para Él, el que se deleita solamente en vivir para Él. El verdadero cristiano, el verdadero ciudadano del reino, somete todas sus esferas vocacionales a su Rey y se complace en vivir esta verdad. Así que mis hermanos, esa es la altura que nosotros tenemos que vivir. Esa es la altura, el juicio superior de que tenemos que vivir. Nosotros tenemos que vivir conforme al juicio de la verdad de las Escrituras. Guardaos de los falsos profetas. Y eso es examinar a quién está parado aquí, donde sea, que dice venir en nombre del Señor. Y esta verdad no puede ser accionada si no conocemos a tal persona. Por eso es tan importante que nosotros pertenezcamos a iglesias locales. Porque ustedes pueden escuchar por YouTube buenos predicadores, pero ustedes no conocen realmente a esos hombres. No lo conocen. Ustedes no saben si esos hombres están andando ordenadamente. Su iglesia local los protege para conocer mediante la coinonía de quién es un verdadero creyente o no. Así que mis hermanos,
Meditemos en esta verdad de cómo vivir conforme a la ciudadanía del reino. No seamos parte que esa sentencia por creernos cristianos y no lo somos caiga sobre nosotros y el Señor nos diga: apartaos de mí, hacedores de maldad. Asegurémonos por amor al que está al lado nuestro hoy de que sea un verdadero creyente, que sea un verdadero ciudadano del reino. Meditemos en esto. Oremos.